Hola, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el video de la demostración de los movimientos de la evidencia número 4 de robótica, que consisten en hacer 10 movimientos diferentes con el simulador de Robotino. Entonces, primero que todo vamos a calibrar aquí nuestra pantalla. Muy bien, ahora la ubicamos sobre el robotino. Lo tenemos por acá, alejemos esto un poco. Y listo, acá lo tenemos. Ahora vamos a activar los programas correspondientes. Bueno, entonces la evidencia decía que debíamos hacer 10 figuras diferentes. Entonces las figuras ya están acá hechecitas. Vamos en la evidencia 4 y arrancamos con una línea vertical. Abrimos este proyecto, lo conectamos al robotino. Vamos a agrandar un poco también esta ventana para poderlo ver un poco más amplio. Y acá tenemos nuestro programa principal. Entonces esto tiene tiene pues cuatro secuencias principales. En las secuencias donde dice first point y second point, lo único que se hace es calibrar, establecer cuáles son las coordenadas de destino dentro de las que se va a mover el robotino. Entonces, por ejemplo, si abrimos este first point, decimos que el movimiento arranca en x en 0. Esta pos x es esta variable que está acá en la colección de variables, y esta pos y es la segunda coordenada del robotino. Entonces esta se va a asignar esta posición, y desde esta posición se va a ejecutar el movimiento. Es decir, si dado el caso que el robotino no esté en esta posición 0, 0, entonces lo primero que va a hacer el programa es mover el robotino a esa posición. Luego vamos a asignar la segunda posición, y la segunda posición dice que se va a mover 250 puntos, 250 milímetros en X, y se va a mover 0 milímetros en Y, lo que va a producir un movimiento que va a ser en el eje vertical. Una vez termina, hace el movimiento, y esta variable que se llama inPoint es la que me determina aquí en el programa de movimiento. Me determina si ya se alcanzó la posición, con con el controlador de posición, la que me determina si se alcanzó la posición. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entramos aquí al programa principal, ya está conectado el robotino acá por el bucle de red al localhost, y lo arrancamos. Entonces el primer paso, como se puede observar, lo primero que hace es moverse a la posición 00,
y desde la posición 00 empieza a moverse hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, como tenemos 250 establecidos en el eje X, eso pues nos da la pista de que cada cuadrito de estos representa 50 milímetros. Ahora, detenemos el programa y pasamos al siguiente programa. El siguiente programa es un movimiento horizontal, es decir, solamente en el eje Y. Entonces, en el anterior, en donde establecíamos el movimiento era en la posición X, ahora establecemos el movimiento donde establecíamos la coordenada era en la posición X y la posición Y permanecía en 0. Ahora, donde vamos a establecer el movimiento, donde vamos a establecer las nuevas coordenadas es en la posición y la posición X va a quedar siempre basculando sobre el 0 del eje X. La lógica es exactamente la misma, pues no la voy a explicar de nuevo. Entonces, así mismo como está, vamos a darle iniciar y no inicia. ¿Por qué no inicia? Porque aquí nos faltó conectar el robotino a la simulación. Entonces lo detenemos, lo conectamos y cuando estén las tres rayitas verdes, eso nos indica ya está conectado al simulador. Así le damos iniciar y vemos que se empieza a mover de un lado hacia el otro, solamente sobre el eje horizontal. El tercer movimiento, o la tercera ruta que debía seguir el robotino es la figura de un cuadrado. Entonces vamos a abrir el cuadrado y aquí dice cuadro, square movement, y entonces aquí ya se puede visualizar que el programa se extendió porque ahora vamos a mover, el primer movimiento que vamos a hacer es establecer el punto de inicio, y siempre el punto de inicio va a ser en 0, 0. En el centro del eje cartesiano en el centro del eje cartesiano va a estar el punto de arranque siempre del movimiento, y desde ahí vamos a mover hacia 250 en la posición Y, es decir, se va a mover horizontalmente 250 milímetros. Una vez estando en la posición Y, vamos a moverlo a 250 en la posición X y en la posición Y, es decir, el punto diagonal. Luego en el siguiente vamos a seguirnos moviendo sobre 250 en el eje X, pero nos vamos a devolver hasta 0 en el eje Y. Forward movement. Entonces nos devolvemos, nos seguimos moviendo a 250 sobre el eje X, pero nos devolvemos hasta 0 en el eje Y, es decir, un movimiento horizontal hasta 0, hasta el punto de inicio. Y en el siguiente pues volvemos aquí al first point, que sería 0, 0. Entonces completamos el cuadro. Nuevamente conectamos a la simulación y arrancamos. Listo, volvemos al punto inicial. El siguiente ejercicio, recuérdales, pero pues vamos a mirarlo. Entonces hemos visto la línea horizontal, la línea vertical,
el cuadrado. El siguiente que vamos a ver es cómo hacer un rectángulo, que es como alargar uno de los lados del cuadrado. Eh, lo que se hizo fue duplicar el movimiento del cuadrado en uno de los dos ejes. Entonces, pues la longitud del programa sigue siendo la misma. Las coordenadas son las que son diferentes. En el segundo punto ya no va hasta 250 sino hasta 500. Y en el tercer punto. Pero la mecánica de movimiento es exactamente la misma que teníamos en el punto anterior. Entonces lo lanzamos. Primero conectar, siempre primero conectar y luego sí lanzar. Y listo el cuadrado. Perdón, el rectángulo. El siguiente movimiento vamos a hacer un paralelogramo, luego un trapecio, luego vamos a moverlo por los triángulos y finalmente vamos a mover la estrella y el asterisco. Vamos a mover el asterisco. Entonces vamos a proceder con el trapecio. No, vamos a proceder con el paralelogramo. La lógica, la secuencia es la misma y lo único que cambia es la forma de la figura geométrica. Un paralelogramo. Un paralelogramo es como un cuadrado inclinado. Entonces vamos a ver cómo funciona. Conectamos, disparamos. Vamos a detenerlo y vamos a acelerar un poco el movimiento. Entonces el movimiento lo controlamos acá en el programa de Movement, que lo tenemos acá, y la velocidad la controlamos con este multiplicador de las señales de salida que nos indica el control de posición. Entonces vamos a subir aquí la velocidad a 0.6 y repetimos. Entonces ahora se va a mover un poco más rápido. Ahora, para que se vea un poco más amplia para que se vean un poco más amplios los movimientos, lo que vamos a hacer es que vamos a calibrar las posiciones y vamos a darles un desfase más grande. Entonces el punto de inicio siempre va a ser el punto 00, pero acá vamos a darle un desfase más grande. Bueno, sí se queda así, es un movimiento horizontal de 1000. Entonces en el tercer punto vamos a colocar de la posición X que suba hasta 700, es decir, que va a tener 700 de alto. Vamos a, vamos a hacer una cosa loca acá. Entonces vamos aquí, en vez de poner
700 vamos a poner 1000, y aquí en vez de 1200 ponemos 1500 para que se note bien cuál es que se note bien la inclinación del plano. El cuarto punto, como lo movimos 1000 hacia arriba y 500 hacia la derecha, o sea, lo desfasamos 1000 de altura y 500, entonces esos mismos los vamos a calibrar acá. Entonces 1000 de altura, y como el otro lo desfasamos, aquí tenemos steer point, como lo desfasamos el punto inicial es 1000, pero como lo desfasamos 500, es decir, a 1500, entonces acá en cuarto punto también lo vamos a desfasar 500. Ya lo tenemos conectado. Entonces volvemos a empezar y lo primero que va a hacer es moverse al punto inicial. Punto inicial, desfase y vuelta al punto de inicio. Ahora, una cosa que empecé a detectar es que a medida que lo voy empezando a ejecutar, empieza a tomar curvas. Entonces, para solucionar ese problema, lo que hice fue que vuelvo a restablecer la escena y volvemos a recalibrarlo, volvemos a reubicar volvemos a reubicar al robotino. Vamos a alejarlo un poco. Entonces vamos a arrancar para ver cómo se ve. Conectar, y siempre el primer movimiento es al punto de inicio. Movimiento recto, y aquí tenemos nuestro paralelogramo, una figura geométrica de 4 lados pero con una inclinación, la que sea. Listo. Ahora vamos a continuar con el trapecio. El trapecio también es un cuadrado, pero entonces no es un cuadrado, sino es una figura análoga a un cuadrado, también es una figura de 4 lados, pero uno de sus lados, uno de sus uno de sus lados es más corto que su lado opuesto. Los otros dos lados tienen la misma altura. Entonces vamos a abrirlo. Trapecio. Abrimos el trapecio y vamos a hacer las mismas calibraciones que hicimos en el otro. Entonces aquí en vez de, aquí le ponemos 0.6 para incrementar un poco la velocidad. El primer punto sigue siendo el mismo, el segundo punto sigue siendo el mismo, el tercer punto, entonces lo vamos a mover desde 800, vamos a cambiar esto acá y le vamos a decir que va a tener 1500 de longitud, y le vamos a dar aquí un desfase de también 500 puntos. Vale, entonces como le damos un desfase de 500 puntos, y es con respecto a esta coordenada, la coordenada y, entonces este ya no va a ser a 500 sino a 1500 menos 500, que es el desfase que le vamos a dar. Mire, entonces la cuarta posición, que será el penúltimo punto antes de cerrar, va a ser, aquí decimos que el desfase es de 1500 1500 1000. El segundo punto lo tenemos que cambiar
perdón, sí, aquí es donde tenemos 1500. Entonces en el tercer punto devolvemos a 1000. Mil es la longitud vertical. Entonces vamos aquí a tratar de hacer el dibujo en Paint. Ok, entonces tenemos un punto inicial. Vamos a hacer aquí un cuadrante para plano cartesiano. Y entonces este punto de acá será nuestro punto 0,0 en el plano cartesiano. Entonces nuestro segundo punto, second point, dice que es 0 en el eje X, es decir, 0 acá, 0, 0 hacia arriba, es decir, 0 será sobre esta línea que es el eje. Perdón, sí, 0 sobre esta línea y 1500 hacia este lado. Entonces digamos que este será nuestro punto 0, 1500. Entonces este será nuestro segundo punto. Entonces como queremos un desfase como queremos que el lado de acá arriba sea más corto, pues aquí habremos trazado una línea de movimiento más o menos así. Ahí perdonan lo torcido. Entonces como queremos un desfase para que esto nos cierre acá, este mismo desfase lo vamos a utilizar acá. Y esta sería nuestra figura. Entonces acá nuestra coordenada X estará a 1000, que es lo que tenemos acá. Nuestra coordenada X estará a 1000. Como este estaba en esto, entonces será 1000 en X. Digamos que esto es 1000. Y aquí en el eje Y nos estamos devolviendo hasta esta posición, entonces será esta posición, que como decimos que lo vamos a desfasar lo vamos a desfasar 500, entonces esto será, como aquí es 1500, entonces acá será 1000. Entonces tenemos este punto, este será este punto. Y luego nos devolvemos a este punto, que este punto sería el cuarto punto, 4 point. Entonces tenemos en X 1000, entonces en X tenemos 1000, y en Y, como queremos el mismo desfase que tuvimos acá, entonces acá nuestro desfase será de 500. Y como ya lo expliqué en los anteriores programas, siempre vuelve al punto inicial. Entonces conectamos, vamos a minimizar este Paint que era solamente para pintarlo, y ya que lo pintamos lo lanzamos. Primero se va a mover al punto inicial y del punto inicial empieza a hacer el movimiento. Listo, tenemos un trapecio, tenemos la figura geométrica de un trapecio. Vamos a tratar de girar este para que el movimiento se nos vea de frente. Entonces así ya podemos visualizar de una mejor manera cómo hace el movimiento del trapecio.
Listo, ya tenemos línea vertical y horizontal, tenemos cuadrado y rectángulo, tenemos paralelogramo y tenemos trapecio. Vamos a abrir el siguiente. Tenemos paralelogramo, rectángulo, cuadrado, horizontal, vertical y trapecio. Nos faltan los dos triángulos, un triángulo equilátero y un triángulo rectángulo. Vamos a empezar por el triángulo rectángulo, que pues como ya todos como ya lo podremos conocer, un triángulo rectángulo, de lo que se trata es de, bueno, vamos a seleccionar todo esto, lo borramos. Un triángulo rectángulo, tenemos aquí nuestro cuadrante. Un triángulo rectángulo es un triángulo en el que uno de sus ángulos es un ángulo recto. Entonces vamos aquí a hacer un ángulo recto. Repetimos aquí nuestro movimiento. Y entonces este será nuestro ángulo recto. Bueno, este de acá es nuestro ángulo recto, y este movimiento y este lado es el lado de los otros dos ángulos. Entonces vamos a hacer un movimiento como este con este triángulo rectángulo. Save. Vamos a bajar esto, vamos a volver a conectar. Vamos a ver cómo funciona. Siempre, repito, siempre se va a mover al punto inicial, que el punto inicial es acá prácticamente en el centro del plano. Ya, vamos a subir un poco la velocidad para que no sea tan lento el movimiento. Y volvamos a arrancar. Entonces, si se puede visualizar, ahí está el robotino, está haciendo curvas. Entonces vamos a volver a restablecer la escena para ver cómo gestionamos eso. Vamos a restablecer la escena. Vamos a alejarlo un poco, lo subimos y vamos a buscar nuestro robotino. Siempre el movimiento siempre va a arrancar desde acá, desde el punto cero. Vamos a conectar y vamos a lanzar el movimiento. Entonces aquí está formando el ángulo recto entre el movimiento 2 y el movimiento 3, y la hipotenusa se está formando acá en esta zona. Tenemos nuestro triángulo rectángulo. Como lo que vuelvo al punto 0, 0. Listo. Vamos a continuar con el triángulo equilátero.
que el triángulo equilátero tiene una particularidad. En un triángulo equilátero todos sus lados son iguales. Entonces habría que calcular cuál es el punto de altura de cuál es el punto de altura del triángulo para poderlo hacer. Ese punto ya está definido acá. El primer movimiento es al punto inicial, el segundo movimiento es el horizontal y en este tercer movimiento están establecidos las coordenadas de que el punto está en la mitad, es decir, en la mitad del desplazamiento en Y. Aquí en el second point se estableció que la base del triángulo es de 1000. Este movimiento en Y representa la base del triángulo. Entonces el punto central del triángulo equilátero estará en la mitad de estos 1000. Por eso está acá en 500 en el eje Y. Y a esta distancia tendría que estar ubicado el punto X. A esta distancia tendría que estar ubicado el punto X para que el triángulo fuera equilátero. Entonces vamos a probar. Vamos a revisar la velocidad. Aquí está en 0,1. Vamos a subirlo aquí a 0,6. Y vamos a lanzar nuestro programa nuevamente. Otra vez. Hay que conectarlo. Siempre hay que conectarlo. Entonces aquí estamos trazando un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero se caracteriza porque sus tres lados y por consiguiente sus tres ángulos son de la misma dimensión, los ángulos en grados y los lados de la misma distancia. Ahora vamos a finalizar con los dos movimientos más complejos que teníamos en el ejercicio. Que era el asterisco y el final, que será la estrella. Entonces para el asterisco lo que tenemos es, vamos a borrar todo esto, y pues no es en sí mismo un asterisco, sino que son dos cruces desfasadas una con respecto a la otra. Entonces vamos a hacer nuestra primera cruz. Acá está una. Ahora esta será el otro movimiento. Y como están desfasadas, pues no las podemos desfasar 90 grados, sino que cada una encima de la otra. Entonces vamos a desfasar el movimiento de esta, lo vamos a desfasar por 45 grados. Entonces vamos a seleccionar vamos a copiar, lo vamos a pegar y le vamos a decir que lo rote. Pero como está con el fondo blanco, pues no se va a ver. Select Transparent Selection más bien. Vale, entonces ahora sí ya lo tenemos. Ahora aquí le decimos que lo rote. Pero acá no tengo una rotación libre, entonces no me serviría. Entonces vamos a cancelar esto, Z, y vamos a hacer las líneas. Entonces vamos a desfasar esta para que pase por acá también, y vamos a desfasar la cruz, que pase por acá también. Entonces vamos a dibujar esta figura. Entonces inicialmente
El punto 1 será nuestro punto central, es decir, que nuestro punto de inicio siempre es nuestro punto central, entonces 1, y luego vamos a mover aquí arriba y que desde aquí arriba se mueva abajo y luego retorna al punto central. Después que retorne al punto central, que se mueva aquí y que aquí se mueva hasta acá y retorne al punto central. Y luego repetimos la misma acción por este eje y por este eje. Entonces, tenemos el movimiento al punto inicial, un movimiento, dos movimientos, tres movimientos, y por cada una de las cruces tenemos otros tres movimientos, entonces tenemos 9 movimientos más el movimiento inicial, son 10 movimientos. Lo tenemos aquí hasta set el 10 point y el movement. Entonces vamos a seleccionar todo esto, lo borramos que ya está explicado y vamos a minimizar nuestro paint. Conectamos y arrancamos siempre al punto central y a partir del punto central empieza a hacer los movimientos. Movimiento horizontal, bueno, entonces ya comenzó el robotino con las curvas. Vamos a restablecer la escena para evitar esos movimientos. Listo, ya tenemos restablecida nuestra escena y vamos a iniciar. Repito, siempre vamos a iniciar desde el punto 0. Entonces el primer movimiento siempre va a ser movernos al punto 0. Otra vez, conecta, conecta, siempre conecta. Vale, ahora la línea horizontal, perdón, la línea vertical. Y finalmente la segunda diagonal. Y volvemos al punto inicial y vamos a detenerlo aquí. Y finalmente el que fue el desafío completo, que fue hacer la estrella. Entonces vamos a ver cómo es la estrella. La estrella necesita 10 puntos de coordenadas, que son las aristas, las puntas de la estrella, una estrella de 5 puntas. Vamos a ver si encontramos aquí en alguna... No, es que el archivo no lo tengo. Pero... entonces,
Entonces tenemos acá una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas, cuatro coordenadas, cinco coordenadas, pero además también necesitamos estas que son los puntos de valencia. Una coordenada, dos coordenadas, tres coordenadas, cuatro coordenadas, cinco coordenadas. Entonces necesitamos 10 coordenadas. Entonces lo que siempre vamos a hacer es iniciar en punto cero, nos vamos a la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y volvemos al punto inicial. Entonces eso es lo que va a hacer el programa. Vamos a comprobar que el programa lo haga correctamente. Estas coordenadas las establecí para un radio, para algo que esté marcado en una circunferencia de 250 milímetros de radio. Entonces vamos a acercarlo lo suficiente para poder ver cómo funciona. Entonces vamos a darle aquí, conectarlo y vamos a arrancarlo. Punto central y empieza a moverse. Estamos haciendo el del asterisco nuevamente, perdón. Vamos a cargar el programa de estrella. Start, ok, save. Vamos a acelerar, no, sí, este está moviendo a 0.25, entonces vamos a moverlo a 5 y vamos a restablecer la escena para arrancar en blanco. Restablecer aquí nuestro movimiento, nuestro plano. Listo, lo tenemos acá cargado. Repito que esto está calibrado para una circunferencia pequeña, entonces pues más o menos se va a mover en un espacio pequeño, no se va a salir del cuadro principal que está acá. Entonces vamos a iniciar. Nuevamente hay que conectarlo primero y iniciarlo al punto inicial. Así estaría más o menos orientada hacia arriba. Listo. Y pues estos serían todos los movimientos que se
estos serían los 10 movimientos que se ejecutaron en el ejercicio de la evidencia número 4 de robótica móvil. Muchas gracias y hasta la próxima.